Estaba conectada a cables y monitores en la habitación 302 del hospital cuando escuché las risas que venían del pasillo. Eran mis hijos, Roberto y Carmen, celebrando algo que yo aún no sabía qué era. Me llamó la atención porque hacía 3 días que había sufrido el infarto y esta era la primera vez que los veía realmente contentos desde que llegaron corriendo cuando los médicos les dijeron que mi condición era grave. Mi nombre es Elena, tengo 67 años y durante los últimos 40 he construido un imperio silencioso que mis hijos nunca imaginaron que existía. Mientras ellos crecían pensando que éramos una familia de clase media trabajadora, yo invertía cada peso extra que ganaba limpiando oficinas durante el día y cuidando ancianos por las noches. Cada sacrificio, cada hora de sueño perdida, cada comida que me salté para ahorrar dinero, todo tenía un propósito que ellos descubrirían muy pronto. Pero antes de llegar a esa parte de la historia, necesito contarles cómo llegué a estar en esa cama de hospital, escuchando a mis propios hijos planificar mi funeral mientras yo todavía respiraba. Porque lo que pasó después de esa llamada del notario cambiaría para siempre la relación que tenía con las 2 personas que más amaba en este mundo. Era un martes por la mañana cuando sentí el primer dolor en el pecho. Estaba preparando el desayuno como cada día, desde hace décadas, cuando de repente una presión terrible me atravesó desde el corazón hasta el brazo izquierdo. Al principio pensé que era solo cansancio. Después de todo, había trabajado doble turno la noche anterior porque la señora Martínez necesitaba cuidados extra y su familia pagaba bien. Pero cuando el dolor se intensificó y comencé a sudar frío, supe que algo estaba terriblemente mal. Logré llamar a la ambulancia antes de desmayarme en el piso de la cocina. Los paramédicos me encontraron inconsciente junto a las tostadas quemadas que nunca pude servir. Roberto llegó al hospital 30 minutos después que yo. Es mi hijo mayor, tiene 42 años y trabaja como vendedor de seguros. Siempre ha sido el más práctico de los dos, el que se preocupa por los números y las cuentas. Carmen llegó 1 hora más tarde desde su trabajo como secretaria en una oficina gubernamental. Ella es menor, 38 años, y siempre ha sido más emocional que su hermano. Los primeros días fueron un borrón de médicos, enfermeras, análisis y procedimientos. Mis hijos se turnaban para quedarse conmigo, pero pude notar que estaban preocupados no solo por mi salud, sino por algo más. Susurraban entre ellos cuando pensaban que yo dormía. Hablaban de gastos médicos, de cuenta, de lo que iban a hacer si yo no salía de esta. El doctor Ramírez, mi cardiólogo, les explicó que había sufrido un infarto masivo, pero que con el tratamiento adecuado y mucho reposo podría recuperarme completamente. Sin embargo, iba a necesitar al menos 2 semanas de hospitalización y varios meses de rehabilitación. Para mis hijos, esto sonaba como una sentencia económica. «Mamá», me dijo Roberto el segundo día, «necesitamos hablar de las finanzas. El seguro médico cubre parte de los gastos, pero van a haber muchos costos extras. ¿Tienes algún ahorro guardado?» La pregunta me hizo sonreír internamente. Si supieran, pensé, si supieran que en ese momento tenía más dinero del que ellos habían ganado en toda su vida. Pero no era el momento de revelarlo. Todavía no. Tienen la libreta de ahorros en el cajón de mi mesita de noche, les mentí. Ahí hay unos 30,000 pesos. Úsenlo para lo que necesiten. Era cierto que tenía esa cuenta, pero era solo una distracción. Mi verdadera fortuna estaba escondida en inversiones, propiedades y cuentas que ellos jamás habían visto. Durante 40 años había jugado el papel de la madre trabajadora
que apenas llegaba a fin de mes, mientras secretamente construía un patrimonio que cualquier empresario envidiaría. Carmen tomó mi mano con lágrimas en los ojos. Mamá, no te preocupes por el dinero. Roberto y yo nos vamos a encargar de todo. Lo importante es que te recuperes. Sus palabras eran hermosas, pero pude ver la preocupación genuina en sus rostros. Ninguno de los dos tenía ahorros significativos. Roberto había gastado todo su dinero en el divorcio del año anterior y Carmen acababa de comprar su primer apartamento con un préstamo que la tenía apretada económicamente. Esa noche, después de que se fueron, escuché a las enfermeras comentar en el pasillo que mis hijos parecían muy estresados. Pobrecitos, decía una de ellas. Se nota que están preocupados por los gastos. Es terrible cuando una familia tiene que elegir entre la salud y la estabilidad económica. Si ella supiera, pensé otra vez, si supiera que podría pagar esta hospitalización completa sin siquiera tocar mis inversiones principales. El tercer día fue cuando todo cambió. Roberto y Carmen llegaron temprano, pero había algo diferente en su comportamiento. Estaban demasiado animados para personas que supuestamente estaban preocupadas por mi condición y por los gastos médicos. Mamá, me dijo Carmen sentándose en la silla junto a mi cama. Roberto y yo estuvimos hablando anoche. Creemos que sería buena idea que revisáramos todas tus cosas en la casa. Ya sabes, para organizarlas y asegurarnos de que todo esté en orden. Roberto asintió vigorosamente. Exacto, mamá. Nunca sabemos qué puede pasar y es mejor estar preparados. Además, tal vez encontremos algunos documentos importantes o cosas de valor que nos puedan ayudar con los gastos. Ahí estaba, la verdadera razón de su súbito interés en organizar mis pertenencias. Pensaban que me estaba muriendo y querían asegurarse de no perder nada valioso. Lo que no sabían era que las cosas más valiosas que poseía no estaban en esa casa modesta donde habíamos vivido durante décadas. Está bien, hijos, les dije con voz débil. Hagan lo que crean conveniente. Ustedes saben que confío en su criterio. Se miraron entre ellos con una expresión que no pude descifrar completamente. Era una mezcla de alivio, excitación y algo más que me hizo sentir incómoda. Durante los siguientes días, mientras yo permanecía en el hospital conectada a monitores y recibiendo tratamiento, mis hijos comenzaron lo que ellos llamaban la organización de la casa. Al principio, venían a visitarme con reportes inocentes sobre lo que estaban haciendo. Mamá, encontramos esas fotos viejas de cuando éramos pequeños. Las pusimos en una caja especial para guardarlas, me decía Carmen, y organizamos todos tus documentos en folders, mamá. Todo está muy ordenado ahora, agregaba Roberto. Pero después de una semana, las visitas se volvieron menos frecuentes y más breves. Cuando preguntaba cómo iba el proceso de organización, me daban respuestas vagas. Todo va muy bien, mamá. No te preocupes por nada. Estamos manejando todo perfectamente. Tú solo concéntrate en recuperarte. Una tarde, mi vecina, la señora Gutiérrez, bodeó mi vecina durante 20 años y siempre vino a visitarme. Habíamos mantenido una relación cordial o helada. Elena, querida, es lo que me contó. Me dejero que no te moleste que te cuente esto. Us hijos han estado llevando y trae, pero he visto mucha actividad en tu casa. Tendo camiones. Ayer vi que se llevaron tu refrigerador nuevo y tu lavadora. Pensé que tal vez estaban renovando para cuando regreses. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y no precisamente por el problema cardíaco. ¿Camiones?, pregunté tratando de mantener la calma.
Sí, querida. Y también he visto a varias personas que no conozco entrando y saliendo. Parecen compradores. Roberto y Carmen les muestran cosas y después las cargan en sus carros. La señora Gutiérrez continuó relatándome lo que había observado durante la última semana. Mis hijos no solo estaban organizando mis pertenencias, las estaban vendiendo. Y por la descripción de mi vecina, no se trataba de algunas cosas menores. Se habían llevado muebles, electrodomésticos, incluso mi auto. Esa noche no pude dormir. Las palabras de la señora Gutiérrez daban vueltas en mi cabeza. ¿Realmente mis hijos pensaban que me estaba muriendo? ¿O simplemente habían decidido que era una buena oportunidad para conseguir dinero fácil? Al día siguiente, cuando Roberto y Carmen vinieron a visitarme, decidí confrontarlos indirectamente. Hijos, la señora Gutiérrez me comentó que ha visto mucha actividad en la casa. ¿Todo está bien? Se miraron entre ellos con esa mirada cómplice que había comenzado a reconocer. Ah, sí, mamá, dijo Carmen con una sonrisa que ahora me parecía forzada. Es que hemos estado haciendo una limpieza profunda. ¿Sabes cómo se acumulan las cosas con los años? Exacto, añadió Roberto. Y algunas cosas estaban muy viejas o dañadas, así que decidimos deshacernos de ellas. Es mejor tener menos cosas, pero todo en buen estado para cuando regreses. Sus explicaciones sonaban razonables en la superficie, pero yo conocía a mis hijos mejor que nadie. Había algo en su tono, en la manera como evitaban mi mirada directa, que me confirmó lo que la señora Gutiérrez había observado. Esa tarde, después de que se fueron, pedí a una de las enfermeras que me prestara su teléfono celular. Llamé a mi casa, pero nadie contestó. Intenté llamar a los teléfonos de Roberto y Carmen, pero ambos me enviaron directo al buzón de voz. Era entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé al licenciado Morales, mi abogado y notario de confianza durante los últimos 15 años. Era una de las pocas personas que conocía la verdad completa sobre mi situación financiera. Licenciado, le dije cuando contestó, necesito que haga algo urgente por mí. Le expliqué al licenciado Morales toda la situación. Le conté sobre mi infarto, sobre las actividades sospechosas de mis hijos en la casa y sobre mis sospechas de que estaban vendiendo mis pertenencias pensando que yo no iba a sobrevivir. Elena, me dijo con su voz calmada y profesional, esto es muy serio. Si realmente están vendiendo sus propiedades sin su consentimiento, estamos hablando de un delito. Pero antes de tomar cualquier acción legal, necesitamos confirmar exactamente qué está pasando. Licenciado, quiero que haga algo por mí, le dije con determinación. Quiero que vaya a mi casa y se presente como el notario encargado de mi testamento. Dígales que necesita hacer un inventario completo de mis bienes porque hay cuestiones legales pendientes. ¿Estás segura de que quiere hacer esto, Elena? Una vez que abramos esta caja de Pandora, no hay vuelta atrás. Completamente segura. Es hora de que mis hijos conozcan la verdad. Toda la verdad. El licenciado acordó ir al día siguiente. Mientras colgaba el teléfono, sentí una mezcla extraña de tristeza y determinación. Durante 40 años había protegido a mis hijos de la realidad de nuestra situación financiera. Había vivido modestamente, trabajando múltiples empleos, permitiendo que creyeran que éramos una familia que apenas llegaba a fin de mes. Todo para enseñarles el valor del trabajo duro y la humildad. Pero ahora, viendo cómo habían reaccionado ante lo que creían que era mi muerte inminente, me daba cuenta de que tal vez había cometido un error.
Tal vez debería haberles enseñado también sobre la honestidad y el respeto. Esa noche fue la más larga de mi vida. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba diferentes escenarios de lo que el licenciado Morales podría encontrar en mi casa. En el mejor de los casos, mis hijos realmente solo estaban organizando y habían vendido algunas cosas menores con buenas intenciones. En el peor, habrían vaciado la casa completa. Al día siguiente, llegaron temprano como siempre, pero esta vez traían café y pasteles de mi panadería favorita. «Mamá, te trajimos tus favoritos», dijo Carmen con una sonrisa radiante. «El médico dice que estás progresando muy bien y que pronto podrás regresar a casa». «Sí, mamá», agregó Roberto. «Y queremos que sepas que hemos estado trabajando muy duro para que todo esté perfecto para tu regreso. La casa se ve increíble». Sus palabras y gestos cariñosos contrastaban fuertemente con lo que yo sospechaba que estaba realmente pasando. Me recordaron a cuando eran pequeños y habían roto algo en la casa, pero trataban de compensarlo con comportamiento extra dulce antes de que yo descubriera el desastre. «Qué considerados son conmigo», les dije, observando sus reacciones cuidadosamente. «Espero poder ver pronto todo el trabajo que han hecho». «Por supuesto, mamá», respondió Carmen rápidamente, «aunque, ya sabes, tal vez sea mejor que te quedes aquí unos días más, para asegurarnos de que estés completamente recuperada». Esa respuesta me confirmó mis peores sospechas. No querían que regresara a casa todavía, porque no habían terminado con lo que fuera que estuvieran haciendo. Durante su visita, noté que ambos revisaban constantemente sus teléfonos. En un momento, el teléfono de Roberto sonó, y cuando vio el nombre de quien llamaba, se puso visiblemente nervioso. «Disculpa, mamá, tengo que contestar esto». «Es del trabajo», mintió, saliendo rápidamente de la habitación. Pude escuchar fragmentos de su conversación desde el pasillo. Palabras como precio, entrega y efectivo llegaban hasta mis oídos. Cuando regresó, trataba de actuar normal, pero estaba claramente agitado. «¿Todo bien, hijo?», le pregunté. Sí, mamá. Solo asuntos de trabajo, nada importante». 20 minutos después, ambos se fueron diciéndome que tenían cosas que hacer y que regresarían al día siguiente. Tan pronto como salieron, comencé a contar las horas hasta que el licenciado Morales fuera a la casa. A las 3 de la tarde, exactamente como habíamos acordado, mi teléfono sonó. «Elena, ya estoy aquí en su casa», me dijo el licenciado. «Sus hijos están aquí, pero necesita saber algo antes de continuar». «Dígame, licenciado». «La casa está prácticamente vacía, Elena. No exagero cuando le digo que han vendido casi todo. Muebles, electrodomésticos, incluso algunos de los gabinetes de la cocina han sido removidos». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Una cosa era sospechar, otra muy diferente era confirmar la traición. «¿Están ellos ahí ahora?», pregunté tratando de mantener mi voz estable. «Sí, y se ven muy nerviosos». Cuando les dije que era el notario de su testamento y que necesitaba hacer un inventario, sus caras cambiaron completamente. Roberto me preguntó inmediatamente si usted había fallecido. ¿Y qué les dijo? Les dije que usted estaba viva, pero que había asuntos legales urgentes que resolver. «Elena, creo que es momento de que les revele la verdad sobre su patrimonio real». Tenía razón. Era hora de que Roberto y Carmen conocieran la verdad completa, no solo sobre lo que habían hecho, sino sobre quién era realmente su madre. «Licenciado, quiero que les diga exactamente esto.
que soy propietaria de 4 edificios de apartamentos en el centro de la ciudad, 3 locales comerciales, 2 casas en el barrio residencial más exclusivo y que tengo inversiones en el banco por más de 2 millones de pesos. ¿Está segura de que quiere revelar todo de una vez? Completamente segura. Y también quiero que les informe que debido a sus acciones durante mi hospitalización, estoy considerando seriamente cambiar mi testamento. Entendido. ¿Quiere que los llame ahora mismo para darles esta información? Sí, licenciado. Pero primero pregúnteles exactamente qué han vendido y por cuánto dinero. Quiero saber la magnitud completa de lo que han hecho. De acuerdo. La llamo en 15 minutos. Colgué el teléfono y me recosté en la cama del hospital. 40 años de sacrificios, de levantarme antes del amanecer para trabajar múltiples empleos, de vivir modestamente para que mis hijos no supieran de nuestra verdadera situación financiera. Todo para llegar a este momento donde descubría que mis propios hijos habían estado vendiendo mis pertenencias pensando que me estaba muriendo. Las enfermeras pasaban por mi habitación comentando entre ellas sobre otros pacientes, sobre sus familias, sobre cómo algunos hijos se comportaban durante las crisis médicas de sus padres. Si ellas supieran lo que estaba pasando en mi familia en ese momento, exactamente 15 minutos después, como había prometido, el licenciado Morales me llamó de vuelta. Elena, necesita sentarse para escuchar esto. Ya estoy acostada, licenciado. Dígame todo. Según lo que sus hijos me acaban de confesar, han vendido prácticamente todo el contenido de su casa. El refrigerador, la lavadora, el televisor, el comedor, las camas, incluso su auto. Todo por un total de aproximadamente 80,000 pesos. La cifra me dejó sin aliento. No por la cantidad, que para mí era insignificante, sino por la audacia de lo que habían hecho. ¿Y qué dijeron cuando les preguntó por qué habían hecho esto? Roberto me dijo que pensaban que usted no iba a sobrevivir al infarto y que necesitaban dinero para los gastos médicos y del funeral. Carmen lloró y dijo que pensaron que era mejor vender las cosas ahora que esperar a que otras personas se aprovecharan después. ¿Y cuál fue su reacción cuando les informó sobre mi patrimonio real? Elena, nunca en mis 30 años de carrera había visto reacciones como las de sus hijos. Roberto se puso completamente pálido y se tuvo que sentar en el piso. Carmen comenzó a llorar histéricamente. Cuando les dije la cifra total de sus propiedades e inversiones, Carmen me preguntó si estaba seguro de que estábamos hablando de la misma Elena Rodríguez. ¿Les confirmó que era cierto? Sí, y también les informé que debido a las circunstancias actuales, usted está considerando modificaciones importantes en su testamento. Roberto me preguntó inmediatamente si podían recuperar las cosas que habían vences familiares en el pasillo del Dido. En ese momento, escuché voz hospital. Eran Roberto y Carmen, y sonaban desesperados. Licenciado, creo que mis hijos están llegando al hospital. Los escucho en el pasillo. Elena, ¿está preparada para esta conversación? Va a ser muy intensa. He estado preparándome para esta conversación durante 40 años sin saberlo. Las voces se acercaban cada vez más a mi habitación. Pude escuchar a Carmen llorando y a Roberto hablando en voz baja pero urgente con alguien, probablemente por teléfono, tratando de contactar a las personas que habían comprado nuestras cosas. Licenciado, una pregunta más antes de que entren. ¿Es legalmente posible recuperar los artículos que vendieron? Depende de cada caso individual,
Pero dado que vendieron propiedades que no eran suyas sin consentimiento del propietario, sí hay bases legales para reclamar. Sin embargo, será complicado y costoso. No me importa el costo, lo que me importa es la lección. La puerta de mi habitación se abrió bruscamente. Roberto y Carmen entraron como huracanes, con las caras rojas de haber corrido y los ojos hinchados de llorar. «Mamá», gritó Carmen corriendo hacia mi cama, «tenemos que hablar urgentemente». «Mamá», repitió Roberto con voz temblorosa mientras se acercaba al otro lado de mi cama. «El licenciado nos contó cosas que no entendemos. Dice que tienes propiedades, que tienes dinero, que somos ricos. Pero eso no puede ser verdad, ¿cierto?» Los miré a ambos con la calma que solo puede venir después de 40 años de guardar secretos. Carmen tenía los ojos rojos e hinchados, y Roberto parecía haber envejecido 10 años en una tarde. «Siéntense», les dije con voz firme. «Es hora de que tengan una conversación que debimos haber tenido hace mucho tiempo». Carmen se desplomó en la silla junto a mi cama mientras Roberto permanecía de pie, caminando nerviosamente de un lado a otro. «No entendemos nada, mamá», murmuró Carmen. El licenciado nos mostró papeles, escrituras, cuentas bancarias con números que nunca habíamos visto. Dice que eres millonaria, que tienes edificios, que tienes más dinero del que podríamos gastar en toda nuestra vida. Y nosotros, agregó Roberto, conando que éramos povotros, vendimos tus cosas pens vos quebrada. Nos amos el dinero para tus gastos médicos. Res, que necesitaba. La ironía de la situación no se me escapaba. Durante décadas había limitados precisamente para vivido como una mujer de recursos, enseñarles a valorar el trabajo y la humildad. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez les había enseñado algo completamente diferente. «Es cierto», les dije finalmente. «Todo lo que el licenciado les contó es verdad. Tengo propiedades, tengo inversiones, tengo más dinero del que ustedes pueden imaginar». El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo presionando contra las paredes de la pequeña habitación del hospital. Roberto se detuvo de caminar y me miró directamente a los ojos. «¿Por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué vivimos toda nuestra vida pensando que éramos pobres? ¿Por qué trabajaste limpiando oficinas si tenías tanto dinero?» Sus preguntas eran válidas, pero también revelaban exactamente por qué había tomado las decisiones que tomé. «Porque quería que ustedes fueran buenas personas», respondí simplemente. «Quería que valoraran el trabajo, que fueran humildes, que no se creyeran superiores a otros por tener dinero. Quería que me amaran por quien soy, no por lo que tengo». Carmen comenzó a llorar más fuerte. «Pero mamá, nosotros te amamos, siempre te hemos amado. No necesitabas escondernos esto». «¿De verdad me aman?», pregunté, y mi voz se endureció por primera vez en la conversación. «Porque cuando pensaron que me estaba muriendo, lo primero que hicieron fue ir a mi casa a vender mis pertenencias». La acusación cayó como una bomba entre nosotros. Roberto se puso pálido y Carmen dejó de llorar abruptamente. «Mamá, no fue así», comenzó Roberto desesperadamente. «Nosotros pensamos que necesitábamos el dinero para tus gastos médicos, para tu funeral si llegaba a pasar algo. No lo hicimos por codicia, ¿no?», pregunté levantando una ceja. «Entonces explíquenme por qué la señora Gutiérrez los vio celebrando mientras cargaban mis cosas en camiones. Explíquenme por qué, cuando llegaron aquí hoy, trajeron café y pasteles, como si estuvieran de fiesta». Carmen se tapó la cara con las manos. «Ay, Dios mío, mamá, yo sé cómo se ve, pero no era eso».
Estábamos contentos porque pensamos que habíamos encontrado una solución a los problemas de dinero. Pensamos que éramos inteligentes al vender las cosas antes de que alguien más se aprovechara. Y se les ocurrió preguntarme primero. Les pregunté. ¿Se les ocurrió esperar a ver si yo me recuperaba antes de vaciar mi casa? Roberto se sentó pesadamente en la silla de visitas que estaba en la esquina. Mamá, los médicos dijeron que tu condición era grave. Dijeron que habías tenido un infarto masivo. Pensamos que tal vez no ibas a salir de aquí. Pero yo estaba aquí, Roberto. Estaba consciente, podía hablar con ustedes. En ningún momento estuve en coma o incapacitada para tomar decisiones. Y ustedes decidieron actuar como si yo ya hubiera muerto. Las palabras salieron con más dureza de la que había planeado, pero era la verdad y necesitaban escucharla. Carmen levantó la cabeza y me miró con ojos suplicantes. Mamá, cometimos un error terrible, lo reconocemos, pero ahora que sabemos la verdad, podemos arreglarlo, podemos recuperar todo lo que vendimos. ¿Pueden?, pregunté con escepticismo. ¿Están seguros de que pueden recuperar todo? ¿Y qué pasa con las cosas que ya fueron vendidas a terceros que actuaron de buena fe? Roberto sacó su teléfono. Ya empecé a hacer llamadas. Logré contactar al hombre que compró tu refrigerador. Todavía no lo ha instalado en su casa. Dice que nos lo puede devolver si le pagamos un extra por las molestias. ¿Un extra?, repetí. Así que no solo vendieron mis cosas sin mi permiso, sino que ahora van a tener que pagar más de lo que recibieron para recuperarlas. Mamá, murmuró Carmen, sabemos que metimos la pata. Sabemos que esto se ve terrible, pero tienes que entender que lo hicimos pensando en ti, pensando en cuidarte. ¿Cuidarme? Mi voz subió de volumen por primera vez en la conversación, causando que una enfermera se asomara por la puerta para verificar que todo estuviera bien. Le hice una seña de que estaba bien y ella se retiró, pero no sin antes lanzarle una mirada de advertencia a mis hijos. Carmen, explícame cómo vender mi auto, mi refrigerador, mis muebles, prácticamente todo lo que poseo en mi casa, era cuidarme. Pensamos en vender las cosas para tener dinero para tus cuidados médicos y para asegurarnos de que tuvieras un funeral digno si algo pasaba, explicó Roberto. No sabíamos que tenías tanto dinero guardado. ¿Y no se les ocurrió preguntarme sobre mis finanzas antes de asumir que éramos pobres? Mamá, dijo Carmen, durante toda nuestra vida nos dijiste que el dinero no crecía en los árboles, que teníamos que trabajar duro por cada peso. Viviste como si cada centavo contara. ¿Cómo íbamos a imaginar que eras millonaria? Tenía un punto válido, pero eso no excusaba lo que habían hecho. Tienes razón, Carmen. Les enseñé a valorar el dinero y el trabajo duro, pero también les debí haber enseñado algo más importante, el respeto. El respeto por la propiedad ajena, incluso cuando esa propiedad pertenece a su madre. Roberto se puso de pie abruptamente. Mamá, basta. Ya entendimos. Cometimos un error terrible. Pero no somos ladrones, no somos mala gente. Estábamos tratando de hacer lo correcto en una situación difícil. ¿Lo correcto?, pregunté, y mi voz se llenó de una amargura que había estado conteniendo durante días. Roberto, lo correcto habría sido quedarse aquí conmigo, acompañarme durante mi recuperación, preguntar qué necesitaba, qué querían que hicieran. Lo correcto no era irse corriendo a mi casa a hacer inventario de mis pertenencias como buitres. No éramos buitres, gritó Carmen, poniéndose de pie tan bruscamente que la silla se tambaleó. Somos tus hijos. Estábamos asustados y confundidos y tratando de hacer lo mejor que podíamos.
lo mejor que podían, repetí. Carmen, la señora Gutiérrez me dijo que los vio riéndose mientras cargaban mis cosas. Me dijo que parecían estar de celebración. ¿Eso es lo mejor que podían hacer mientras su madre estaba en el hospital? Carmen se desplomó de nuevo en la silla y comenzó a llorar desconsoladamente. Roberto se acercó a ella y puso su mano en su hombro, pero sus ojos permanecían fijos en mí. Mamá, me dijo con voz controlada. Tal vez nos reímos porque estábamos nerviosos, tal vez parecía que estábamos celebrando porque estábamos aliviados de haber encontrado una manera de ayudarte con los gastos. Pero eso no significa que no estuviéramos preocupados por ti. Roberto, le dije, han tenido días para venir aquí y preguntarme qué necesitaba, qué querían que hicieran con mis cosas. En lugar de eso, decidieron actuar por su cuenta y contármelo después. O mejor dicho, no contármelo en absoluto. Si la señora Gutiérrez no me hubiera dicho lo que estaba pasando, ustedes habrían seguido mintiéndome sobre la organización que estaban haciendo. El silencio regresó a la habitación, pero esta vez era diferente. Era el silencio de la culpabilidad reconocida, del remordimiento genuino, pero también de la justificación herida. Carmen se limpió los ojos y me miró. Mamá, ¿qué quieres que hagamos ahora? Dinos qué necesitas que hagamos para arreglar esto. Era una buena pregunta, y una que había estado considerando desde que el licenciado Morales me confirmó mis peores sospechas. Primero, les dije, quiero que recuperen todo lo que vendieron, todo. No me importa lo que cueste, no me importa las molestias que cause. Quiero mi casa exactamente como estaba antes de que yo viniera al hospital. Está bien, asintió Roberto inmediatamente. Podemos hacer eso. Segundo, quiero una explicación completa de todo lo que vendieron, a quién se lo vendieron, por cuánto dinero, y qué hicieron con ese dinero. Mamá, comenzó Carmen, pero yo levanté mi mano para silenciarla. No he terminado. Tercero, quiero que entiendan que las acciones tienen consecuencias. Durante 40 años construí mi patrimonio trabajando día y noche, sacrificando comodidades, invirtiendo inteligentemente cada peso que ganaba. Todo eso lo hice pensando en ustedes, pensando en asegurar su futuro. Roberto se inclinó hacia adelante. Mamá, y lo apreciamos. Ahora que sabemos todo lo que hiciste por nosotros, lo apreciamos más que nunca. ¿Lo aprecian? Pregunté. Roberto, durante los últimos 3 días, mientras ustedes vaciaban mi casa, yo estaba aquí preguntándome si realmente me amaban o si solo me veían como una carga. Preguntándome si cuando muriera, ustedes estarían tristes por mi muerte o contentos por deshacerse de la responsabilidad de cuidarme. Mamá, exclamó Carmen, nunca pensamos eso. Tú nunca has sido una carga. ¿No? Entonces explíquenme por qué su primera reacción ante mi infarto no fue quedarse aquí conmigo, sino irse corriendo a revisar qué podían vender de mi casa. La pregunta los dejó sin respuesta porque ambos sabían que tenía razón. Roberto finalmente habló. Mamá, tienes razón. Nuestras prioridades estuvieron mal. Deberíamos habernos quedado aquí contigo. Deberíamos haber preguntado qué necesitabas en lugar de asumir que sabíamos qué era mejor. Exacto, confirmé. Y esa falta de comunicación, esa falta de respeto, me dice algo muy importante sobre cómo me ven realmente. Carmen se inclinó hacia mí. Mamá, ¿cómo te vemos? Dinos cómo nos ves tú a nosotros. Era una pregunta peligrosa, pero necesaria. Los veo como 2 adultos que nunca aprendieron realmente a ser independientes. Los veo como personas que, cuando se enfrentan a una crisis,
Su primera reacción es buscar la solución más fácil en lugar de la más correcta. Los veo como hijos que aman a su madre, pero que también la ven como una fuente de recursos. Mis palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de shock y dolor en sus rostros. «Eso no es justo», protestó Roberto. «Nosotros no te vemos como una fuente de recursos. Durante toda nuestra vida pensamos que eras una mujer trabajadora que apenas llegaba a fin de mes. ¿Y qué cambia ahora que saben que tengo dinero?», pregunté directamente. La pregunta los tomó desprevenidos. Se miraron el uno al otro, claramente sin saber cómo responder. «Nada cambia», dijo Carmen finalmente. «Sigue siendo nuestra madre». «Nada cambia», repetí con incredulidad. «Carmen, hace una hora ustedes estaban preocupados por cómo iban a pagar mis gastos médicos. Ahora saben que soy millonaria. ¿Me van a decir que eso no cambia nada en cómo me ven?». Roberto se puso de pie y comenzó a caminar otra vez. «Está bien, sí cambia cosas. Cambia que ya no tenemos que preocuparnos por el dinero. Cambia que ahora sabemos que nuestro futuro está asegurado. Cambia que podemos devolver todo lo que vendimos sin que sea un problema financiero para ti. ¿Ven?», les dije. «Eso es exactamente lo que me preocupa». Su primera reacción al saber de mi dinero es pensar en cómo los beneficia a ustedes. Carmen comenzó a llorar otra vez. «Mamá, no sabemos qué decir, no sabemos qué respuesta quieres escuchar». «No quiero que me digan lo que creen que quiero escuchar», respondí firmemente. «Quiero honestidad. Quiero que reconozcan que lo que hicieron estuvo mal, independientemente de sus intenciones». «Lo reconocemos», dijo Roberto inmediatamente. «Estuvo mal, completamente mal. ¿Y qué van a hacer para asegurarse de que algo así no vuelva a pasar?». La pregunta los dejó pensando. Podía ver en sus rostros que estaban procesando no solo las consecuencias de sus acciones, sino también las implicaciones más profundas de lo que había pasado. Carmen fue la primera en hablar. «Vamos a comunicarnos mejor. Vamos a preguntarte qué quieres en lugar de asumir que sabemos qué es mejor para ti. Y vamos a respetar tus decisiones y tu propiedad», agregó Roberto. «No importa cuáles sean las circunstancias». «Bien», les dije, «pero esas son solo palabras. Quiero ver acciones que demuestren que realmente han aprendido algo de esta experiencia». «¿Qué tipo de acciones?», preguntó Carmen. Era el momento de revelar la decisión que había estado considerando desde que el licenciado Morales me confirmó lo que habían hecho. «He decidido cambiar mi testamento», anuncié. Las reacciones fueron inmediatas y dramáticas. Roberto se detuvo en seco y Carmen dejó escapar un grito ahogado. «Mamá, no», suplicó Carmen. «Por favor, no nos castigues para siempre por un error». «No es un castigo», expliqué calmadamente. «Es una lección. Durante 40 años planeé dejarles todo mi patrimonio. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez eso no sea lo mejor para ustedes». Roberto se acercó rápidamente a mi cama. «¿Qué quieres decir con que no es lo mejor para nosotros?». «Quiero decir que claramente no han aprendido el valor real del trabajo y la responsabilidad. Quiero decir que su reacción ante una crisis fue buscar la ganancia fácil en lugar de enfrentar las dificultades con dignidad». «Pero mamá», protestó Carmen, «podemos aprender, podemos cambiar». «Tal vez», concedí, «pero eso tendrán que demostrarlo con el tiempo». «¿Qué cambios vas a hacer en el testamento?», preguntó Roberto con voz tensa. «Todavía no lo he decidido completamente», mentí. En realidad ya tenía planes muy específicos, pero quería ver cómo reaccionaban ante la incertidumbre. «Pero estoy considerando dejar la mayoría de mi patrimonio a organizaciones benéficas que ayuden a familias trabajadoras».
familias que realmente valoren lo que tienen. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se desplomó completamente en su silla, como si las palabras hubieran sido golpes físicos. Roberto se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Organizaciones benéficas, repitió Roberto lentamente, como si las palabras fueran veneno en su boca. Mamá, somos tu familia, somos tu sangre. Sí, son mi familia, confirmé. Y precisamente por eso esperaba más de ustedes. Esperaba que me trataran con el respeto que una madre merece, no como una fuente de recursos para explotar. Carmen levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. Mamá, nunca te vimos como una fuente de recursos. Durante toda nuestra vida pensamos que tenías muy poco dinero. Exacto, le dije. Y cuando pensaron que me estaba muriendo, su primera preocupación no fue mi bienestar o mi comodidad. Fue asegurarse de sacar provecho de mis pertenencias antes de que fuera demasiado tarde. Roberto comenzó a pasearse otra vez por la pequeña habitación. Mamá, estás siendo injusta. Estábamos tratando de ser prácticos, de prepararnos para los gastos que vendrían. ¿Prácticos? Mi voz se elevó peligrosamente. Roberto, me vendieron el auto sin preguntarme si lo necesitaría cuando regresara a casa. Me vendieron el refrigerador sin considerar cómo iba a conservar mi comida. Me vendieron los muebles sin pensar en dónde iba a sentarme o dormir. ¿Eso te parece práctico? La lógica de mi argumento era irrefutable, y ambos lo sabían. Carmen se limpió la nariz con un pañuelo arrugado. Mamá, tal vez podríamos haber manejado las cosas diferente, pero nuestras intenciones eran buenas. Las intenciones no son suficientes, Carmen. Las acciones revelan quiénes somos realmente. Y sus acciones me dijeron que, cuando pensaron que yo no estaría aquí para detenerlos, actuaron como si mis pertenencias ya fueran suyas. Roberto se detuvo frente a mi cama y me miró directamente. Está bien, mamá. Acepto que cometimos errores graves. Acepto que nuestras acciones estuvieron mal, independientemente de nuestras intenciones. Pero ahora que lo sabemos, podemos cambiar. ¿Pueden? Pregunté escépticamente. Roberto, tienes 42 años. Carmen, tienes 38. No son niños que cometen travesuras por primera vez. Son adultos que tomaron decisiones conscientes durante varios días. Carmen se puso de pie temblorosamente. Mamá, danos una oportunidad. Déjanos demostrar que podemos ser mejores. ¿Y cómo planean demostrar eso exactamente? Los dos se miraron entre ellos, claramente sin tener una respuesta preparada. Roberto habló primero. Recuperaremos todo lo que vendimos, sin importar el costo. Eso es lo mínimo que esperaría, respondí fríamente. Eso no demuestra cambio, solo demuestra que están tratando de deshacer su error después de que los descubrieron. Carmen se acercó más a mi cama. Entonces, dinos qué quieres que hagamos. Dinos cómo podemos demostrar que hemos aprendido. Era una pregunta interesante y una que me daba la oportunidad de establecer términos claros. Primero, comencé. Quiero que durante los próximos 6 meses ustedes dos se hagan cargo completamente de mi cuidado y recuperación sin esperar nada a cambio. Por supuesto, dijo Roberto inmediatamente. Eso es lo que deberíamos haber estado haciendo desde el principio. Segundo, quiero que trabajen juntos para devolver cada peso que gastaron del dinero que obtuvieron vendiendo mis cosas. Quiero que lo paguen de sus propios sueldos, no de mis recursos. Carmen palideció. Mamá, esos son 80,000 pesos. Nos va a tomar años pagarlo con nuestros salarios. Exacto, confirmé. Y tal vez durante esos años aprendan el verdadero valor del dinero que tan fácilmente gastaron.
Roberto se sentó pesadamente. ¿Y si hacemos todo eso, reconsiderarás los cambios al testamento? Tal vez, respondí deliberadamente ambigua, pero no esperen que sea una transacción simple. No pueden comprar mi perdón pagando una deuda. Carmen comenzó a llorar otra vez. Mamá, siento como si nos odiaras. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante toda esta confrontación había estado enfocada en mi decepción y mi enojo, pero no había considerado realmente cómo se sentían ellos. No los odio, admití suavemente. Los amo más de lo que pueden imaginar. Pero estoy profundamente decepcionada de ustedes. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Roberto con voz quebrada. La diferencia es que el odio es definitivo. La decepción puede ser superada, pero solo con acciones genuinas que demuestren cambio real. Carmen se limpió los ojos. Mamá, queremos cambiar. Queremos ser mejores hijos de los que hemos sido. Entonces empiecen por decirme la verdad completa sobre todo lo que vendieron y todo lo que hicieron con el dinero. Los siguientes 30 minutos fueron una confesión completa. Roberto y Carmen me detallaron cada artículo que habían vendido, desde los electrodomésticos principales hasta pequeños objetos decorativos que yo había coleccionado durante años. Habían vendido mi máquina de coser, mis libros de cocina, incluso las plantas de mi jardín. Pero lo que más me dolió fue descubrir que habían vendido la mecedora donde solía sentarme a leerles cuentos cuando eran pequeños. Era una pieza que había pertenecido a mi madre y ellos lo sabían. ¿Vendieron la mecedora de la abuela?, pregunté con voz temblorosa. Carmen asintió avergonzada. Un coleccionista de antigüedades nos ofreció 5,000 pesos por ella. Pensamos que era mucho dinero. Esa mecedora no tenía precio, les dije, y por primera vez en toda la conversación sentí que mi voz se quebraba. En esa mecedora me sentaba mi madre a contarme historias. En esa mecedora los mecía a ustedes cuando eran bebés. En esa mecedora me sentaba cada noche después del trabajo a planificar cómo darles una vida mejor. Roberto se cubrió la cara con las manos. Mamá, no sabíamos qué significaba tanto para ti. ¿No sabían? Mi voz se endureció otra vez. Roberto, esa mecedora estaba en la sala principal de la casa, en el lugar de honor. Durante 40 años me vieron sentarme ahí cada noche. ¿Cómo no iban a saber que era importante para mí? Podemos recuperarla, prometió Carmen desesperadamente. Le pagaremos al coleccionista lo que sea necesario. Algunas cosas no se pueden recuperar, Carmen. Una vez que se rompe la confianza, una vez que se vende la historia familiar, no se puede simplemente comprar de vuelta como si nada hubiera pasado. El silencio que siguió fue pesado con el peso de las consecuencias reales de sus acciones. Roberto finalmente habló. Mamá, ¿hay algo que podamos hacer para ganar tu perdón? El perdón no se gana, Roberto. Se merece. Y se merece con acciones consistentes durante tiempo, no con promesas desesperadas después de ser descubierto. Carmen se acercó y tomó mi mano. Mamá, danos la oportunidad de merecerlo. Miré sus caras, viendo por primera vez en días algo que parecía genuino arrepentimiento en lugar de pánico por las consecuencias financieras. Está bien, dije finalmente. Les daré 6 meses. ¿6 meses para qué?, preguntó Roberto. 6 meses para demostrar que realmente han cambiado. 6 meses para mostrar que pueden ser los hijos que yo crié y no los oportunistas que demostraron ser esta semana. Carmen apretó mi mano. ¿Y después de los 6 meses? Después de los 6 meses, tomaré mi decisión final sobre el testamento.
Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesitamos hacer exactamente durante esos 6 meses? Era una buena pregunta, y una que me daba la oportunidad de establecer expectativas claras. Primero, como ya les dije, se harán cargo completamente de mi cuidado durante mi recuperación. Segundo, pagarán cada peso del dinero que gastaron con sus propios salarios. Tercero, recuperarán cada artículo que vendieron sin importar el costo o la dificultad. Eso lo podemos hacer, aseguró Carmen. No he terminado, continué. Cuarto, quiero que durante estos 6 meses vivan exactamente como yo viví durante 40 años, con un presupuesto estricto, sin lujos, valorando cada peso que ganan. Roberto frunció el ceño. ¿Qué quieres decir exactamente? Quiero decir que van a experimentar lo que significa realmente trabajar duro por cada centavo. Van a vivir con lo mínimo necesario. Van a ahorrar cada peso posible para pagar su deuda conmigo y van a aprender lo que yo aprendí, que el dinero se gana con sudor y sacrificio. Carmen se veía preocupada. Mamá, eso va a ser muy difícil, especialmente con nuestros gastos actuales. Exacto, confirmé. Va a ser difícil, tal como fue difícil para mí durante 40 años mientras ustedes crecían pensando que el dinero aparecía mágicamente. Roberto asintió lentamente. Entiendo. Quieres que aprendamos lo que tú ya sabías. Quiero que aprendan lo que significa realmente valorar lo que se tiene. Quiero que entiendan por qué cada artículo en mi casa, cada mueble, cada pequeño objeto, representa horas de trabajo y sacrificio. Carmen soltó mi mano y se recostó en su silla. Y si al final de los 6 meses hemos hecho todo lo que pides, realmente vas a reconsiderar el testamento. Les doy mi palabra de que consideraré sus acciones durante esos 6 meses cuando tome mi decisión final. Pero no garantizas nada, observó Roberto. No garantizo nada, confirmé, porque las garantías son para contratos comerciales, no para relaciones familiares. Las relaciones familiares se construyen con confianza y ustedes rompieron esa confianza. Carmen comenzó a llorar silenciosamente otra vez. Mamá, lamentamos tanto haber roto tu confianza. Yo también lo lamento, Carmen, porque ahora tengo que vivir con la duda de si realmente me aman a mí o si aman lo que pueden obtener de mí. Roberto se puso de pie. Mamá, te amamos a ti, siempre te hemos amado. Entonces demuéstrenlo, les dije firmemente. No con palabras, sino con acciones. No durante una conversación emocional en un hospital, sino durante meses de trabajo duro y sacrificio. Carmen se secó los ojos. ¿Cuándo quieres que empecemos? Ya empezaron, respondí. En el momento que salen de esta habitación, comienza su prueba de 6 meses. Roberto miró su reloj. Son las 5 de la tarde. Vamos a empezar ahora mismo a contactar a todas las personas que compraron tus cosas. Y vamos a calcular exactamente cuánto dinero necesitamos pagar de vuelta, agregó Carmen. Bien, les dije. Pero recuerden, no quiero que usen ninguno de mis recursos para esto, ni un peso de mis cuentas, ni un favor de mis contactos, ni una ayuda de mi parte. Esto lo van a resolver ustedes solos. Carmen se puso pálida. Mamá, va a ser casi imposible recuperar todo sin tu ayuda financiera. Tal vez, concedí, pero esa es exactamente la lección que necesitan aprender. Que las acciones tienen consecuencias y que esas consecuencias no siempre se pueden resolver fácilmente con dinero. Roberto se dirigió hacia la puerta. Está bien, mamá. Empezamos ahora. Roberto, lo detuve antes de que saliera. Una cosa más. Se volteó hacia mí. ¿Qué?
Durante estos 6 meses, quiero reportes semanales, quiero saber exactamente qué han hecho, qué han recuperado, cuánto han pagado y cómo se sienten durante el proceso. ¿Reportes escritos?, preguntó Carmen. Reportes escritos, confirmé. Cada viernes quiero un documento detallado de sus actividades de la semana. Roberto asintió. Lo haremos. Y una cosa más, agregué mientras se dirigían hacia la puerta. Se detuvieron y me miraron expectantes. Si en cualquier momento durante estos 6 meses descubro que me han mentido sobre algo, si descubro que han tratado de tomar atajos o usar mis recursos sin mi permiso, la prueba termina inmediatamente y mi decisión sobre el testamento será final e irrevocable. El peso de mis palabras se instaló entre nosotros como una amenaza real y tangible. Carmen asintió solemnemente. Entendido, mamá. ¿Están seguros de que quieren hacer esto?, les pregunté una última vez. ¿Están seguros de que están dispuestos a trabajar tan duro como yo trabajé durante 40 años? Roberto me miró directamente a los ojos. Estamos seguros, mamá. Vamos a demostrarte que podemos ser los hijos que merecías tener desde el principio. Eso espero, murmuré mientras los veía salir de mi habitación. Cuando se cerraron las puertas, me quedé sola con mis pensamientos por primera vez en horas. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la confrontación finalmente comenzaron a fluir libremente. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de algo más complejo. Era el dolor de ver a las personas que más amaba en el mundo revelar una parte de sí mismas que nunca había querido conocer. Era la decepción de descubrir que 40 años de sacrificios no habían enseñado las lecciones que yo pensé que había enseñado, pero también había algo más en esas lágrimas. Había esperanza, esperanza de que tal vez después de todo, no era demasiado tarde para que mis hijos aprendieran lo que realmente importaba en la vida. Esperanza de que estos 6 meses podrían transformarlos en las personas que yo siempre había esperado que fueran. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era el licenciado Morales. Elena, ¿cómo se sintió la conversación con sus hijos? Dolorosa, admití, pero necesaria. ¿Estás segura de que quiere darles esta oportunidad? Después de lo que hicieron, nadie la culparía si simplemente procediera con los cambios al testamento. Licenciado, son mis hijos. No importa lo que hayan hecho, siguen siendo mis hijos. Si hay una posibilidad de que puedan cambiar, de que puedan aprender, tengo que dársela. Entiendo. ¿Quiere que prepare algún documento legal para formalizar los términos de esta prueba de 6 meses? Era una buena idea. Sí, por favor. Prepare un documento que establezca claramente las condiciones que les impuse y las consecuencias si no las cumplen. ¿Y si cumplen con todas las condiciones? Esa era la pregunta del $1.000.000, literalmente. Si cumplen con todas las condiciones, dije lentamente, entonces tal vez, solo tal vez, habré recuperado no solo mis pertenencias, sino también a mis hijos. Al final, esta historia no es solo sobre dinero o herencias, es sobre algo mucho más profundo, el respeto, la honestidad y el verdadero amor familiar. Durante 40 años construí mi fortuna en silencio, trabajando día y noche, sacrificando todo por mis hijos. Pero también construí algo más importante. Les di valores, principios, la oportunidad de ser buenas personas. Cuando Roberto y Carmen decidieron vaciar mi casa mientras yo luchaba por mi vida en el hospital, no solo vendieron mis pertenencias, vendieron años de confianza, décadas de sacrificios,
la imagen que tenía de ellos como los hijos que había criado con tanto amor. Ahora tienen 6 meses para demostrar quiénes son realmente, 6 meses para probar si pueden valorar el trabajo duro, el respeto y la honestidad por encima del dinero fácil. No será simple. Van a experimentar lo que significa realmente ganarse cada peso, lo que significa sacrificarse por alguien más, lo que significa valorar lo que se tiene. Tal vez al final de estos 6 meses habré recuperado a mis hijos, o tal vez descubriré que las personas en las que se convirtieron no son las personas que yo creí haber criado. En cualquier caso, habré hecho lo correcto. Darles una última oportunidad de demostrar que el amor familiar vale más que cualquier herencia, porque al final del día, el dinero se puede ganar y perder, pero la familia, cuando está construida sobre bases sólidas de respeto y amor genuino, es el único patrimonio que realmente importa. Y eso, queridos, es una lección que no se puede comprar con todos los millones del mundo.